Hoy vamos a repasar la carrera de Ettore Messina a través de los jugadores que ha entrenado, uno de los técnicos más laureados de los últimos 20 años en la Euroliga, que ha tenido incluso etapa en la NBA y que nos va a demostrar que ha entrenado a los mejores jugadores del baloncesto europeo. Vamos allá. Muy buenas y bienvenidos a mi canal, hablemos de básquet, hablemos de Ettore Messina, porque hoy vamos a hacer un vídeo repasando la carrera del técnico italiano al estilo del vídeo que hicimos con Zeljko Obradovic, que os gustó un montón, lo vais a tener por aquí arriba para que os aparezca si todavía no lo habéis visto, y la dinámica es la siguiente. Lo que vamos a hacer es repasar la carrera de Ettore Messina, que es muy larga, muy exitosa y con muchos equipos distintos, y a través de ello vamos a elegir un quinteto y un banquillo para este equipo que va a ser absolutamente lleno de estrellas y de muchísima calidad. Él además hay que sumarle su etapa como entrenador ayudante, aunque ahí no vamos a elegir jugadores porque aunque hizo de primer entrenador no fue head coach como tal, fue simplemente sustituyendo a Greg Popovich en San Antonio, aunque también tuvo etapa en Lakers, y que creo que os puede interesar porque vamos a valorar una de las carreras que a veces se ha menospreciado un poco, pero que creo que Ettore Messina junto a Zeljko Obradovic, Pablo Laso, Dimitris Itoudis ahora es uno de los grandes entrenadores del baloncesto europeo. Suscríbete por aquí abajo para que el canal siga creciendo antes de nada, y deja un like si quieres que lleguen más vídeos como este aquí al canal. Yo estaré encantado de hacerlo, así que tú muestras esa, y también en los comentarios si estás de acuerdo, si cambiarías algún jugador, si me falta algún otro. Creo que el debate está servido y lo que vamos a hacer es pasar un buen rato y charlar de la carrera de Ettore Messina. Ettore Messina es un entrenador de momento joven con una carrera muy larga, porque él tuvo una etapa en Virtus, también estuvo en la selección italiana del año 93 al 97, pero su gran carrera, la que todo el mundo conoce, comienza en el año 97 con Virtus, la mítica Kinder de Bolonia, que lleva desde el 97 hasta el año 2002. Ahí consigue entrenar a grandes jugadores que ahora repasaremos, hasta que posteriormente pasa a Benetton de Treviso, donde también consigue llegar a Final Four. Posteriormente va a CSKA de Moscú, que le devuelve la gloria de conseguir títulos en Europa. Tiene un periplo del Real Madrid, que seguramente es la etapa en la que más reconocida en España, pero que peor baloncesto ha practicado, en la que no se ha sentido a gusto en el proyecto. Posteriormente va un año a Los Ángeles, vuelve a CSKA de Moscú y se ha marchado 5 años a San Antonio Spurs, donde ha crecido, se ha formado junto a Greg Popovich y ahora ha vuelto para llevar y liderar el proyecto de Armani Milán. Una carrera súper interesante por la gran cantidad de equipos, jugadores, ligas que ha conocido. Ha ganado 10 ligas en total, 4 Copas de Europa, Euroligas con Virtus y con CSKA de Moscú, y sobre todo una serie de jugadores extraordinarios, y algunos han ido repitiendo en diferentes espacios, en diferentes equipos, y que creo que merece la pena repasar. Ya sabéis, quinteto y banquillo. En el quinteto voy a ser muy injusto porque es que tiene de verdad muchos jugadores muy buenos a los que ha entrenado, pero para mí uno de los más importantes que ha entrenado en la posición de base era el playmaker que ejemplificaba el proyecto de CSKA de Moscú. Y me refiero a Holden. ¿Os acordáis de aquel jugador pequeñito, norteamericano, que se nacionalizó ruso, que le ganó a España con aquella canasta tremenda en el Eurobasket 2007 en Madrid? Era un jugador que además jugaba con unos pantalones cortos muy, muy anchos y parecía que era todavía más pequeño, pero era un jugador buenísimo, buenísimo. Era capaz de anotar tras bote, tiro de tres, era un jugador que lideraba absolutamente a CSKA de Moscú y se convirtió para mí en el jugador referencia de aquel proyecto que en el año 2008, por ejemplo, consiguió la Euroliga en Madrid. Y bueno, era un jugador que yo creo que demostraba mucho lo que era el estilo de aquel CSKA, ¿no? Un estilo, un equipo muy bien armado defensivamente y que en ataque contaba con el talento de dos pequeños, y especialmente este jugador, Holden, que era el que destacaba y a mí más me llamaba la atención. Por eso lo incluyo como base, repito. Voy a ser muy injusto porque creo que en una o dos posiciones el resto de jugadores podrían haber cambiado, pero es que demuestra mucho también la carrera y los grandes jugadores a los que ha entrenado Ettore Messina, que han sido muchos y muy buenos, repito. Así que bueno, en el puesto de base me quedo con Holden, ¿vale? Sobre todo etapa CSKA de Moscú, aunque mucha gente igual lo pueda conocer por Rusia. En el puesto número 2 yo creo que aquí hay unanimidad, aunque es cierto que su mejor baloncesto no lo practicó en Kinder de Bolonia. Lo practicó después en San Antonio Spurs, donde también le ha entrenado Ettore Messina. Me refiero a Manu Ginóbili, que ganó el título de la final contra Baskonia en el año 2001, llegó a la final en Bolonia en el año 2002 y que luego con San Antonio y con la selección argentina tenía una carrera tremenda, y en San Antonio coincidieron. Ya hemos dicho que no lo hemos tenido en cuenta, pero evidentemente hay que destacar a Manu Ginóbili, que en cuanto a talento ha sido el mejor jugador que para mí ha entrenado Ettore Messina. Poco hay más que añadir de este argentino, ¿no? Un zurdo que dominaba absolutamente todos los aspectos del juego en ataque, un jugador muy listo, con muy buena toma de decisiones, que en aquel equipo de Jaric, Rigodó,
y Ginóbili ocupaba la posición de alero. Era un jugador muy versátil, que una capacidad tremenda para penetrar en cuanto a recursos ofensivos y que tenía muy buena mano, y que pues es cierto que en aquel equipo tú veías a Rigaudot, que era la estrella, Griffith, que en 2001 era un jugador súper importante, Smodis, Andersen pintaban a ser grandes estrellas del básquet europeo, pero Ginóbili tenía algo especial. Yo recuerdo que hizo un gran partido en Vitoria, en uno de los dos que se disputaron en Gasteiz, darte cuenta de que tenía algo distinto y que le ha convertido en uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto mundial a Manu Ginóbili, que para muchos está al nivel casi, aunque habrá mucho argentino en el canal que igual me lo discuta, hay gente que le gusta el básquet que no lo pone al mismo nivel de Maradona, pero se le acerca. E incluso por encima de Messi en cuanto a relevancia en Argentina. Eso es una locura lo que ha supuesto Manu Ginóbili para el baloncesto argentino y para el baloncesto mundial. Así que es de justicia incluirlo en esa posición de 2 como escolta. Para el puesto de alero vamos a ir a un jugador también muy especial, que fue muy importante en el título de 2008. Porque era un alero frío, pero era un alero de una calidad extraordinaria. Yo escribí un artículo en Solo Básquet hablando de su figura porque a mí me llamaba la atención, ¿no? Era una versión de lo que era Stone Bergas mejorada, con un instinto asesino brutal. Siempre quedará para el recuerdo algunos tiros libres que fallaba con CSKA de Moscú años después para perder con Olympiacos, pero quedarnos con Ramonas Szyskauskas ganando en 2008, haciendo una temporada histórica con CSKA de Moscú, creo que es de justicia. Uno de los mejores lituanos que yo he visto, Sabonis, Jasikevicius, ahora Domantas Sabonis también es un muy buen jugador, Jonas Valanciunas, pero este jugador no llamaba la atención por un juego muy vistoso, muy espectacular, pero era súper efectivo, preparado para anotar siempre, muy buenas salidas de los bloqueos, un jugador que no tenía un mala cara, un mal gesto, y que en CSKA de Moscú hizo años buenísimos, y que creo que fue importante para Panathinaikos, se marchó a CSKA y fue muy importante, luego acabó perdiendo en 2009 aquella final también CSKA Panathinaikos, pero que creo que hay que incluirlo porque como alero, a talento, pocos mejores ha tenido en su carrera, luego lo vamos a repasar, y mira que ha tenido buenos jugadores, así que fijaros de momento qué backcourt se nos queda, hemos tenido a Holden, tenemos a Manu Ginóbili, también a Ramonas Szyskauskas y ya vamos con la posición de 4. En el puesto de 4 he tenido dudas. Uno, porque fue muy importante en un breve espacio de tiempo en Treviso, y el otro porque creo que ha marcado tanto la carrera del esloveno, que es el jugador de que vamos a hablar, y de Ettore Messina, que han ido unidos de la mano y también lo tengo que incluir. Ya veis que para mí los años en CSKA, y lo vais a ver ahora, han sido muy importantes. Pero es que Smodis para mí ha sido el mejor jugador, o el jugador que mejor ha entendido el baloncesto de Ettore Messina. Messina siempre ha necesitado 4 inteligentes, 4 con muy buen juego y muy buena capacidad de pases de poste alto, y él se lo daba. En tiempos en los que el 4 se empezaba a abrir, empezaba a buscar 4 modernos que jugaran el pick and pop, que pudieran lanzar de 3, Smodis se convirtió en el jugador que hacía de base desde esa posición, ¿no? Holden vemos que era un gran anotador, tenía un jugador como Szyskauskas también muy importante, y Smodis desde esa posición de poste alto buscaba muchas situaciones de reposteo, pasaba muy bien, invertía al lado contrario, jugaba al pick and roll, lo interpretaba el 2 para 2 muy bien, y él tiene la curiosidad de que coincidió en Kinder en sus primeros años, no era titular, pero un jugador ya empezaba a ser importante, y posteriormente en CSKA de Moscú lo convirtió para mí en el eje vertebral de ese equipo. Fijaros, Holden, Szyskauskas, estamos hablando ahora de Smodis, o sea, tenía jugadores sobre todo con una cabeza muy bien amueblada, y este jugador para mí era, ya os digo, el ancla entre el baloncesto que quería Messina y los jugadores que necesitaba. Podía faltarle cualquier cosa en el partido, pero Smodis aparecía, y vais a ver luego qué 4 hay, pero es que creo que tenía que estar sobre todo por eso, por esa conexión. Así que dejármelo en comentarios si estáis de acuerdo con esa decisión. Y la última, o la posición de 5, la vamos a cerrar con un jugador que tuvo en la segunda etapa en CSKA de Moscú. Un jugador que incluso llegó a rumorearse que podía ser All-Star en la NBA cuando estaba en los Nets. Y me refiero al serbio Nenad Krstić. Jugador de muchísimo talento, de muy buena calidad y de muy buen rendimiento sus años en CSKA de Moscú. Aquel tiro de media distancia, aquel juego de poste bajo. Es cierto que igual no le ganó todas las Euroligas que tenía que haber ganado CSKA por el potencial de aquella plantilla, pero era un jugador muy, muy, muy bueno. Y creo que le ayudó mucho a aquel CSKA de Moscú a ser un equipo dominador en el básquet europeo en aquellos años. Recordemos que CSKA, a partir de la llegada de Messina, muy pocos años, excepto el año 2010 que él no estaba, no se metió en una Final Four, o estaba luchando por jugar la final, incluso por ganar el título. No ha ganado tantos títulos como debería, pero sí ha llegado a muchas Final Four, y en parte ha sido por el rendimiento de este jugador. Krstić tenía mucha clase, muchísima, era un jugador que la verdad que no se entendió muy bien su salida a la NBA. Yo creo que pasar a Oklahoma no le sentó realmente bien, pero se quedó y fue un jugador importantísimo para los esquemas de Ettore Messina, y por eso lo quería incluir como el mejor pívot. No ha estado mal el quinteto, Holden, Ginóbili, Szyskauskas, Smodis y Nenad Krstić. Casi nada, 4 con pasado en CSKA, otro San Antonio Spurs y Kinder de Bolonia,
Y ahora vamos a ir con el banquillo que tiene tela. Y es que en el banquillo vamos a ir ordenando por equipos, sobre todo para ir repasando, ha tenido jugadores muy buenos. Si nos vamos a Benetton de Treviso, donde llegó a la Final Four en el año 2003, creo que hay que destacar a dos jugadores. Uno, Jorge Garbajosa, que era el jugador que ponía en comparación con Smodis, pero al haber estado poco tiempo o menos tiempo que Smodis, le he preferido poner en el banquillo, pero Jorge era el ejemplo de cambiar a un jugador. Jorge, cuando estaba en Vitoria, apenas tiraba triples, creo que tiró uno en todo su tiempo en Vitoria, y se convirtió en un 4 abierto con una mano espectacular, con una grandísima capacidad de pase, con una capacidad defensiva en ayudas tremenda, y Jorge Garbajosa dio ese salto y se convirtió en lo que luego fue, gracias en gran parte a lo que hizo Ettore Messina, que le hizo dar ese paso también, ¿no? Adelante, y ser un jugador muy competitivo con los Marconato, con Nicola. Bueno, aquel equipo era para la historia. Y un jugador que ocupaba el puesto de base en aquel equipo, que fue campeón con Zalgiris unos años antes, es Tyus Edney, un jugador muy pequeño, que mucha gente igual se acuerda de básquet universitario, sobre todo en la etapa de Zalgiris, pero que era un jugador importantísimo para aquel Benetton de Treviso, por su juego vertical, por su capacidad de 1 contra 1, era aquel americano, aquel Holden, llevado a Benetton, y que rindió súper bien, y que creo que es de justicia incluirlo también porque era fundamental. Si alguien tiene ganas de ver básquet vintage, que se vaya a ver el Barça Benetton de Treviso el año 2003, joya, ¿eh? Ya sé que Vicius, Bodiroga, Navarro, Futka, bueno, jugadores tremendos en el Barça, y esta cantidad de jugadores que os he comentado en Benetton. Pero bueno, no me quiero liar. Por parte del Real Madrid, en la etapa del Real Madrid, y aquí seguro que alguno lloverá palos porque le hará gracia el comentario. Creo que el mejor jugador que entrenó, sobre todo el primer año, fue Ante Tomic. Ante Tomic llegó a la Liga Endesa a reventarlo, siendo un jugador súper importante. Recuerdo aquel duelo Thiago Splitter ante Tomic en las semifinales de la Liga CB, que posteriormente gana Baskonia en un quinto partido, pero Tomic era un pío súper dominante. Basó todo su juego en el croata y el croata respondió. Luego es cierto que la carrera fue por diferentes derroteros, pero creo que el Real Madrid, en el que empezó a llegar Jules, en el que Felipe apenas jugaba, en el que Sergio Rodríguez llegó el segundo año y ya no era un jugador tan importante, en el que estaba Prigioni pero no era un jugador de peso, creo que ante Tomic, incluso te diría que Velikovic de alero, que lo reconvirtió y lo volvió un poco loco, luego es cierto, pero Tomic creo que era un jugador súper importante y tenía que incluirlo. Si nos vamos a este año, Sergio Rodríguez, Luis Scola, pero Luis no está dando el rendimiento del Luis Scola que conocimos, pero Sergio Rodríguez sí ha sido MVP del mes, jugador muy importante, así que hay que incluirlo también como jugador importante. Si nos vamos a la Kinder, fijaros, Rigodó, jugador también con etapa en Valencia Basket, un escolta buenísimo, fiable como pocos en el tiro. David Anderson, que también lo tuvo posteriormente en CSK, un pivot súper completo, que ha competido con Kestic por entrar en ese listado del mejor pivot que ha entrenado, jugador australiano de una calidad súper contrastada. Y finalmente, pues me quedo con Papa Lucas, que era otro jugador importantísimo, y lo pongo en el banco porque a él le gustaba salir del banco, así que lo puedo incluir ahí también. Y voy a dejar a dos más. Uno, Russell Griffith, que a mí me pareció un jugador muy bueno. Marcelo Nicola también lo podríamos meter, que rindió muy bien en aquel año, que rindió muy bien y que hizo muy buen baloncesto también con Benetton. Y por supuesto a Víctor Kriapa, un eterno de CSK de Moscú, que igual también tuvo un momento histórico en 2016 con aquel palmeo y tal, pero que con Messina también rindió a buen nivel y era un pivot un ala pivot en este caso, súper importante. Así que hemos hecho un repaso histórico a la carrera de Ettore Messina, pedazo de carrera, ya habéis visto, jugadores de muchísimo nivel. Ahora, vuestro momento, aquí abajo en comentarios me dejáis vuestra opinión sobre Ettore. ¿Qué jugadores ha entrenado? Si estáis de acuerdo con el quinteto, si me falta un jugador de algún equipo. Bueno, seguro que me he olvidado a un jugador, pero creo que este repaso, lo he hecho también además con un par de amigos para contrastar y corroborar, creo que es bastante justo y bastante adecuado a la carrera de Ettore Messina y le vamos a poner en valor porque estos jugadores son buenos, pero él también los llevó a otro nivel, a la gran mayoría de ellos, para conseguir títulos europeos y locales. Así que nos vemos en el próximo vídeo, que os vaya muy bien, hasta la próxima, adiós.